Bienvenidos una vez más a Matemáticas Fabio Sora. En esta oportunidad vamos a trabajar algunos ejercicios sobre racionalización de expresiones algebraicas. Vamos a revisar dos estilos. El primero será racionalización de expresiones cuyo denominador es un monomio. Recordemos que el proceso de racionalización consiste en que dada una fracción en la cual en el denominador hay raíces de cualquier índice, cualquier radical, pues vamos a hacer un proceso para que ese radical que está en el denominador desaparezca y pues pase al numerador y pues se opera según sea necesario. Entonces, tengamos en cuenta que si en el denominador tenemos un radical, este va a ser de la forma raíz mésima de a a la n. Los valores de m y n pues dependen del ejercicio que se esté trabajando. Recordemos que entre la radicación existe una equivalencia con la potenciación, que es, si yo tengo la raíz mésima de a la n, lo puedo ver en forma de potencia como a a la n sobre m. El índice del radical, en este caso m, se convierte en el denominador y el exponente, el numerador. Entonces, cuando tenemos la expresión raíz mésima de a la n, la vamos a ver como a a la n sobre m. Para racionalizar lo que vamos a pensar es en por qué potencia con la misma base a debemos multiplicar para que, aprovechando que se tendrían multiplicación de potencias de igual base, se deje como la misma base y en los exponentes se suman, y que a la hora de sumarlos esto nos dé 1, que sería pues a únicamente. Lo que matemáticamente se obtiene es que esa x por la cual debemos multiplicar corresponderá siempre a hacer la resta 1 menos n sobre m. Entonces, observemos que efectivamente en este caso general pues se va a cumplir. 1 menos n sobre m es lo mismo que m menos n sobre m, y esto es lo que va a ser el valor de x que me permita que la expresión que tenga en el denominador pues ya no sea un radical. Verifiquémoslo. Si tenemos a a la n sobre m y lo multiplicamos por a a la m menos n sobre m, que esa es la que hace las veces de x, vamos a tener multiplicaciones de potencias de igual base. Entonces dejamos la base, sumamos los exponentes. En este caso tendríamos suma de fracciones homogéneas, ambas tienen denominador m. Entonces este caso de suma de fracciones homogéneas se resuelve dejando el mismo denominador. O sea, vamos a tener a la todo sobre m, y en el numerador hacemos la operación indicada, es decir, n más m menos n. Observamos ahí en este caso general que las n las podemos simplificar o cancelar, de tal manera que me quedaría solamente a la m sobre m, es decir, a la 1, es decir, a. Este es el caso general. Eso es lo que nos va a pasar cuando nos entregan una fracción en la que en el denominador hay un radical. Nosotros vamos a multiplicar tanto numerador como denominador por el valor que corresponda para eliminar el radical del denominador. Miremoslo a través de unos ejemplos. Este primer ejemplo me dice que racionalice 3 sobre 2 raíz quinta de 4 a la 3. Entonces, teniendo en cuenta que el 3 sobre 2 raíz quinta de 4 a la 3 lo puedo escribir, recordando la equivalencia entre radicación y potenciación, lo puedo escribir como 3 sobre 2 que multiplica, en lugar de raíz quinta de 4 a la 3, tenemos 4 a la 3 quintos, usando la propiedad. Ahí es donde viene la pregunta: ¿por quién debemos multiplicar? Pero tener en cuenta que se debe multiplicar tanto numerador como denominador para que no se altere la expresión. ¿Por quién se debe multiplicar? El 4, ¿a qué exponente se debe elevar? Eso siempre se va a hacer haciendo la operación 1 menos el exponente que se tenga, en este caso 3 quintos. Y 1 menos 3 quintos nos da 2 quintos. Bueno, esa operación no tiene dificultad.
Entonces debemos multiplicar por 4 a la 2 quintos tanto numerador como denominador. Una vez está así, debemos verificar o simplemente lo vamos a detallar que la multiplicación de 4 a la 3 quintos por 4 a la 2 quintos da como resultado lo siguiente. Tendríamos multiplicación de potencias de igual base, se deja la base, entonces quedaría 4 elevado a la suma de los exponentes que se tenían, es decir, 3 quintos más 2 quintos. Son sumas de fracciones homogéneas, se deja el mismo denominador, hacemos la operación entre los numeradores, es decir, me va a quedar 4 elevado a la 3 más 2, todo sobre 5. Es decir, 4 a la 5 quintos, o sea, 4 a la 1, que es 4. Retomando la expresión que llevábamos, vamos a dejar indicado en el numerador 3 factor de 4 a la 2 quintos y en el denominador me queda 2 por y todo esa expresión que está dentro del rectángulo dio 4. Entonces me va a quedar 3 que multiplica a 4 a la 2 quintos sobre 2 que multiplica a 4. Hacemos la operación en el denominador y en el numerador esa potencia 4 a la 2 quintos la escribimos en la forma correspondiente en radicación. En algunos casos lo que queda dentro del radical son potencias que se pueden hacer fácilmente sin que números grandes ni nada. Entonces este es uno de esos casos, podemos hacer la operación, entonces me va a quedar 3 que multiplica la raíz quinta de 16 sobre 8. Si la potencia que está dentro del radical es, digamos, generaría un número muy grande, pues la dejamos más bien indicada. Este será el resultado obtenido, entonces observamos que de la expresión que arrancamos, que se tenía radical en el denominador, ahora tenemos una donde el radical está en el numerador, es una expresión que es totalmente igual a la original, simplemente que el radical ya no está en el denominador. Es un proceso que se hace, de cierta forma es más por simple escritura, pero que más adelante puede simplificarnos ejercicios que estemos trabajando con estas expresiones. Miremos un segundo ejemplo. Vamos a racionalizar 4 sobre 3 raíz séptima de 5 al cuadrado. Entonces, escribimos la expresión original, recordamos la propiedad de equivalencia entre la radicación y la potenciación. Entonces vamos a hacer esa respectiva reescritura. Me queda 4 sobre 3 que multiplica a 5 elevado a la 2 séptimos. Viene la pregunta de por quién se multiplica, o sea, hay que multiplicar tanto numerador como denominador por 5 elevado a algo. Ese exponente que necesitamos se obtiene haciendo la resta 1 menos 2 séptimos, lo cual daría 5 séptimos. Entonces debemos multiplicar tanto numerador como denominador por 5 a la 5 séptimos. En el numerador vamos a dejar indicada la multiplicación y en el denominador miremos que el producto 5 a la 2 séptimos por 5 a la 5 séptimos da lo siguiente. Como son productos de bases de potencias de igual base, se deja la base, se suman los exponentes. En esa suma de exponentes tenemos fracciones homogéneas, entonces dejamos el denominador 7 y hacemos en el numerador 2 más 5. Me queda 5 a la 2 más 5 sobre 7, es decir, 5 a la 7 séptimos, o sea, 5 a la 1, que es 5. Entonces vamos a regresar a la expresión que llevábamos. El numerador la vamos a dejar indicada, 4 factor de 5 a la 5 séptimos. Y en el denominador me queda 3 factor de 5. Como ya detallamos que todo lo que está dentro del rectangulito dio 5, entonces queda 3 por 5. Vamos a hacer la operación que está en el denominador, 3 por 5, 15, y la otra la dejamos indicada, pero la vamos a escribir en forma de radical, lo cual me quedaría 4 factor de la raíz séptima de 5 a la 5 sobre 15. Ese 5 a la 5 es una potencia que sí nos generaría un número grande, bastante grande. Preferible dejamos la expresión así. Ya de hecho está racionalizado, no tenemos radicales en el denominador y podemos dejar nuestro resultado así. Bueno, miremos un tercer ejemplo. Vamos a racionalizar b sobre la raíz cuarta de a a la 3
Entonces, la expresión original la escribimos usando la equivalencia entre radicación y potenciación. En este caso nos queda b sobre a la 3 cuartos. Y debemos pensar en que por quién se multiplica el numerador y denominador para que quede la racionalización correspondiente. Debemos multiplicar por a elevado a algo. Ese algo se obtiene haciendo 1 menos 3 cuartos. Y 1 menos 3 cuartos da un cuarto, es decir, debemos multiplicar tanto numerador como denominador por a la 1 cuarto. En el numerador vamos a dejar indicado b por a la 1 cuarto y en el denominador ese producto a la 3 cuartos por a la 1 cuarto nos da lo que sigue. Son productos de potencias de igual base, dejamos nuevamente la base, sumamos exponentes, salen nuevamente sumas de fracciones homogéneas, entonces nos va a quedar a la, se deja el denominador, sumamos los numeradores, 3 más 1, todo sobre 4, lo cual nos daría a la 4 cuartos, es decir, a la 1, lo cual es a. Es decir, regresando a la expresión que llevábamos, nos va a quedar b por a la 1 cuarto sobre ese producto nos dio a. Y finalmente, ese a la 1 cuarto, usando la equivalencia de radicación y potenciación, nos queda raíz cuarta de a, es decir, vamos a tener b por raíz cuarta de a, todo sobre a. Y ahí nos quedaría racionalizada la expresión original. Bueno, miremos ahora el caso de para racionalizar expresiones donde en el denominador tenemos un binomio, es decir, la suma o resta de dos términos, de dos monomios. Para esto debemos tener en cuenta que cuando tenemos en el denominador binomios, la forma de eliminar los radicales que se tengan va a ser multiplicando por el denominado conjugado. El conjugado de un binomio es simplemente cambiarle en sí el signo, se dice que el segundo término. Es decir, si tenemos suma, simplemente el conjugado es una resta. Y si tenemos resta, el conjugado es una suma. Siempre vamos a tener cualquiera de esas dos situaciones. O si hay algo, se acomoda a través de factorización. Bueno, y vamos a estar trabajando simplemente donde en el denominador los radicales que se tienen son raíces cuadradas, ya que las otras pues es de un poco de más cuidado su revisión, pero las más importantes son las de raíces cuadradas. En este caso debemos recordar que el denominado producto notable diferencia de cuadrados, es decir, a cuadrado menos b cuadrado, tiene una factorización a menos b por a más b. Solo que en este caso lo que vamos a trabajar es de derecha a izquierda. En los casos que tenemos un término en suma a más b, lo vamos a multiplicar por a menos b y sabremos que esto nos genera a cuadrado menos b cuadrado. Y los casos contrarios donde tenemos algo como a menos b, lo vamos a multiplicar por a más b, o sea, su conjugado, generando también diferencia de cuadrados. Estos son los, digamos, criterios de cuidado en lo que sigue de los ejercicios de racionalizar, donde en el denominador tenemos sumas o restas de binomios. Miremos los ejemplos. En el primero nos dice que racionalicemos 2 sobre 3 menos raíz de 5. Escribimos la expresión original. Vamos a tener en cuenta que ella va a ser igual a lo mismo multiplicándola por el respectivo conjugado. Se multiplica tanto numerador como denominador. Y tengamos en cuenta que el conjugado de 3 menos raíz de 5 será 3 más raíz de 5. Se multiplica por 3 más raíz de 5 tanto numerador como denominador. ¿Por qué? Porque al tener 3 más raíz de 5 sobre 3 más raíz de 5, eso en sí es 1. O sea, la expresión original la estoy multiplicando por 1 y multiplicar por 1 no afecta. Ahí es donde debemos a tener en cuenta que esa expresión que se tiene es una diferencia de cuadrados. Tenemos un a menos b por un a más b. ¿Quién hace las veces de a? El 3. ¿Quién hace las veces de b? El raíz de 5. Y esa multiplicación lo que genera es el a al cuadrado menos el b al cuadrado.
En el numerador dejamos indicado, entonces vamos a dejar 2 por 3 más raíz de 5. Y en el denominador me queda el 3 al cuadrado menos, siempre va a ser con menos, el raíz de 5, en este caso que es el que hace las veces de b al cuadrado. Vamos a seguir dejando indicado el producto en el numerador. En el denominador sí desarrollamos, 3 al cuadrado es 9, y tener raíz cuadrada de 5, todo al cuadrado, son operaciones inversas, podemos decir que se simplifica, se cancela, va a quedar solamente en el denominador 5. Es decir, nos queda en el numerador lo mismo, 2 factor de 3 más raíz de 5, y en el denominador 9 menos 5. En el numerador seguimos dejando lo mismo y en el denominador hacemos la operación. 9 menos 5, 4. Digamos que la mayoría de ejercicios vamos a hacerlo así hasta que revisemos si lo que se va obteniendo se puede simplificar o no. En este caso se puede simplificar, podemos simplificar entre 2 del numerador con el 4 del denominador, podemos sacar mitad. Entonces simplificamos y nos va a quedar, el numerador queda solamente 3 más raíz de 5 y el denominador queda 2. Y esa sería nuestra expresión ya racionalizada. Observamos que ya el radical que queda está en el numerador y no en el denominador. Ese sería el proceso para este ejercicio. Miremos otro ejercicio. Vamos a racionalizar 4 sobre raíz de 5 más raíz de 2. Entonces la expresión original la escribimos. Vamos a decir que ella es igual a lo mismo multiplicando por el conjugado. El conjugado de raíz de 5 más raíz de 2 es raíz de 5 menos raíz de 2. Se multiplica tanto numerador como denominador. En el denominador lo que se obtiene es una diferencia de cuadrados. Simplemente recordamos, entonces tenemos un a más b por un a menos b. El que hace las veces de a es el raíz de 5 y el que hace las veces del b es el raíz de 2. En el numerador entonces nos va a quedar indicado 4 factor de raíz de 5 menos raíz de 2. Y en el denominador, como nos queda al cuadrado, es decir, raíz de 5 al cuadrado, siempre menos el raíz de 2, en este caso al cuadrado. Vamos a realizar esa operación. Una raíz cuadrada al cuadrado se cancela, se simplifica. Entonces nos va a quedar 5 menos 2 en el denominador. El numerador lo dejamos igual. Hacemos la operación en el denominador. 5 menos 2, 3. Y aquí es donde digo que revisamos si hay algo por simplificar o no. En este caso no hay nada por simplificar. Podemos dejar el resultado así. O podríamos hacer la distributiva. 4 que multiplica el raíz de 5 y 4 que multiplica el raíz de 2. Y teniendo en cuenta que es con una resta, entonces va a quedar 4 raíz de 5 menos 4 raíz de 2, todo sobre 3. Y ese sería el resultado habiendo hecho la distributiva. Nos queda lista la racionalización, ya no hay nada de radicales en el denominador. Miremos un ejemplo adicional. Vamos a racionalizar 2 sobre raíz de 7 más raíz de 2. El 2 sobre raíz de 7 más raíz de 3 es lo mismo que el multiplicando por el conjugado, conjugado que es raíz de 7 menos raíz de 3. Entonces, ahí se genera nuevamente nuestra diferencia de cuadrados. El que hace las veces de a va a ser el raíz de 7 y el que hace las veces de b el raíz de 3. Cuando uno tiene un a más b por un menos b, queda el a al cuadrado menos el b al cuadrado. O sea que en el denominador me va a quedar raíz de 7 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Y en el numerador me queda indicado 2 que multiplica toda la expresión raíz de 7 menos raíz de 3. El denominador queda raíz de 7 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Una raíz cuadrada al cuadrado se simplifica, entonces va a quedar 7 menos 3. Y en el numerador dejamos todavía indicado. Entonces queda 2 que multiplica raíz de 7 menos raíz de 3 sobre 7 menos 3. Quedaría 2 que multiplica raíz de 7 menos raíz de 3, todo sobre 4. Acá se puede simplificar, entonces sacamos mitad. Quedaría raíz de 7 menos raíz de 3 sobre 2. Y ahí quedaría la expresión racionalizada. Bueno, esos ejercicios que se han trabajado son todos con raíces cuadradas en el denominador. Posteriormente haremos unos donde tengamos raíces cúbicas. Allá lo que vamos a buscar generar no son diferencias de cuadrados, sino diferencias de cubos. Bueno, y hay que tener un poco de cuidado en las expresiones que salen,
pues se vuelve un poco operativo, un poco aritmético. Por ahora, estos ejercicios son una orientación a todo lo que tenga que ver con la necesidad de racionalizar cualquier tipo de expresión donde hay en el denominador monomios o hay binomios. Gracias por la atención, espero que sea de ayuda este video explicativo. Cualquier inquietud no duden en comentarla. Espero poder seguir entregando videos con aclaraciones sobre lo que se va viendo necesario aclarar y nos vemos en un próximo video